Amigos y colegas de AgroZip, gracias por seguirnos en esta edición en la que tenemos una invitada que será del agrado de ustedes, una comunicadora social, donde estaremos desarrollando el tema de comunicación y marketing social para el agro. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Por qué es importante llevar dentro de la especialidad de marketing la responsabilidad social para los temas agrarios? ¿Y cuál es la importancia, la necesidad de tener una mayor comunicación a través de los diferentes medios especializados para el agro? Volvemos con eso en una siguiente secuencia. Amigos y colegas, gracias por acompañarnos en tu programa AgroZip. En esta oportunidad tenemos la grata compañía de la licenciada bachiller en marketing, Claudia Hernández Oré. Gracias, Claudita, por acompañarnos en esta edición de AgroZip y por brindarnos los conocimientos que tú tienes en el campo, no solo de las comunicaciones, sino del marketing, y además tu vinculación desde tu familia, por la ingeniera Jesús Oré y por tu señor padre, ingeniero José Manuel Hernández, dos brillantes ingenieros quienes además han heredado el tema agrario, y por ese sentir nuestro como capítulo hacia ellos, nos es grato también recibirte, porque tú puedes apoyar mucho el tema de las comunicaciones y el marketing vinculado al agro. Muchísimas gracias por tus palabras, Carmencita. Al contrario, muy contenta de acompañarte. Te sigo a través de YouTube, veo los programas de AgroZip y encantada de poder conversar del marketing social, de la comunicación social en sí, que ahora está tan comentada y tan de moda, ¿no? Tanto para el manejo corporativo como para el Estado. Claudia es presidenta de la ONG Identidad y Valores Perú, que es una entidad que promueve los valores y la cultura nacional, y actualmente es gerente de marketing de Asesores Técnicos Asociados, y ha trabajado en prensa en programas como 24 Horas Sabatino y reportajes. Antes de ingresar al tema en sí que nos concita esta edición, Claudia, ¿cómo ha sido tu experiencia en el trabajo dentro de la prensa, dentro de lo que son los medios de comunicación a nivel de las especialidades escrita, radial y televisiva? ¿Cuáles son tus experiencias dentro de esas áreas, para que después abordemos cómo es ese aspecto de trabajo y cómo lo podemos vincular al agro? Claro, haciendo una breve síntesis de lo que fue mi paso por Panamericana Televisión, yo ingresé a un programa que era de corte dominical, Reportajes, que es un magazine periodístico donde se veían muchos temas, casos humanos, casos sociales, que de hecho me despertaron en mí esta vocación de querer ir explorando más el campo de las comunicaciones. Posteriormente trabajé en 24 Horas Sabatino, co-conducía el noticiero con Gunter Rade, y también tuve la oportunidad de conocer lo que es el día a día de la noticia, ¿no? Y también destacar la importancia que tienen los canales para informar no solamente a un país, sino también trascender, hacer trascender la historia, la realidad peruana en otros países, ¿no? El don que tienen los canales de televisión es increíble.
Y yo creo que debemos explorar más programas como este, tal vez llevarlo a señal abierta, ojalá se tenga la suerte, porque me parece muy interesante por los temas que se tratan, ¿no? Y el impacto que tienen al interior del país, porque al final hablemos que las mayorías son las personas que están en la sierra, aquellos que no tienen mucha llegada a las comunicaciones, a la radio, a la televisión. De pronto tú puedes ser una conductora conocida también al interior del país. Claudita nos está queriendo comprometer, pero también nosotros le invitamos a que de repente también ella incursione en la especialidad agraria para lo que es comunicación. Así es, como tú decías, pues las raíces familiares me llevaron a conocer un poco más acerca del agro, no solamente por mis padres, sino también hablemos de mi abuelo que acaba de cumplir 100 años, el 29 de junio. Él es agricultor en Piura, en el Valle de San Lorenzo, cultiva algodón, limón, mango de exportación, mango Edwards. Así es que a través de él y sus vivencias en el campo es que yo también he estado muy pendiente de lo que vive la gente en esos sectores y de lo que se puede hacer, ¿no? A través de mi especialidad. Llévale el abrazo afectuoso de parte nuestra, porque ha dado para nuestro capítulo y para el país a una persona que está aportando de manera muy importante. Así gracias. Eso nos enorgullece, y el abrazo respectivo. Tu experiencia por la televisión y por los programas periodísticos, y comentábamos en un previo de que nuestra televisión, si bien es cierto, juega un rol preponderante a través de la comunicación, tiene muchos aspectos de vacíos en cuanto a mensajes educativos o en cuanto a revalorar temas peruanos. De repente porque también en el Perú, como tú bien dices, las cosas a veces sin importancia, los espectáculos o el haber masificado los temas, digamos, sin mayor trascendencia, se convirtió en una cultura el día a día en la televisión, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales la mayor oferta que tenemos nosotros son los programas dominicales, los noticieros, de lunes a viernes, los espacios de prensa que te pueden dar a conocer lo que está pasando realmente en el país, ¿no? Hay otros bloques en otros programas que se pueden explotar, pero yo creo que definitivamente hay que regular el tema del manejo de las noticias, de actualidad, de espectáculos, y darle mucha más preferencia a espacios culturales, ¿no? Por ejemplo, en otros países como los Estados Unidos, otros ejemplos como Colombia, tienen un contenido cultural, una parrilla cultural muy interesante en los canales de señal abierta, ¿no? Ahora, esto es que no vende, ¿y quién identifica si vende o no vende? Definitivamente yo creo de que ya es una cultura el enterarnos del chisme, ¿no? El chisme vende, definitivamente. Si las mayorías así lo eligen, eso se ve reflejado en comercialmente hablando, en utilidades, en mayores ingresos para los canales. Yo voy a comentarlo, digamos, públicamente, aunque tú me responderás y me corregirás. Las mediciones de estas sintonías son, creo que, manejadas por una o dos empresas máximo. Entonces, estamos en el nivel de que realmente se mide lo que ocurre, realmente quienes tienen acceso a la televisión, realmente se mide como se debe medir, o es que por ahí hay deficiencias también de lo que el poblador de costa, sierra y selva quiere ver, o de lo que, además de lo que quiere ver, también pueda servir como un elemento de llevar un mensaje que ayude al desarrollo equilibrado e integrado de nuestro país. Ahora sí, hay de estas empresas, por ejemplo, el canal en el que yo trabajé tenía las cifras de Ibope Time, ¿no? Se han dicho muchas cosas de las mediciones del rating. Yo creo que también depende de una muestra que no es del todo representativa de lo que sucede en el Perú entero, ¿no? Las muestras, a diferencia de las encuestas, se reflejan en encendidos de televisión en determinadas horas, y dependiendo de las horas pico, de los horarios estelares, hay horarios también que son bastante bajos, ¿no? Todo es muy relativo, la verdad, Carmen. De hecho, espacios dentro de lo que hacías que llevaba así a
circuitos, digamos, de las provincias para poder llevar también algunos elementos. Es decir, se puede tranquilamente integrar dentro de los espacios de comunicación aspectos culturales, educativos y mensajes que coadyuven, por tanto, a un desarrollo que todos estamos aspirando, ¿no? Definitivamente. Es más, los canales de señal abierta suelen tener, al menos los más importantes, suelen tener canales regionales que también abarcan otro tipo de temas in situ, temas de las zonas de influencia, ¿no? De costa, sierra o selva, dándole prioridad a los valga la redundancia, temas que le interesan a los locales. De que se puede trabajar la parrilla, o al menos la oferta cultural en el Perú, se puede hacer. Depende mucho de la iniciativa también de aquellas personas que presenten pilotos con contenidos mucho más educativos. Un programa cultural ya no es aburrido como lo era antes, ¿no? Un programa educativo no es aburrido, ya depende del ingenio y la creatividad de las personas que estén detrás, en la parte de producción y conducción, ¿no? En Canal 7 tenemos varios programas interesantes y Canal 7 creo que llega a nivel nacional. Que me parece muy buena. Y puede ser muy bien dosificado para cada uno de los mensajes en los diferentes programas que quiere llegar, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, incluso ellos tienen canales, programas que pertenecen a canales internacionales que también están siendo masificados aquí en el Perú, lo cual me parece muy bueno, porque al final la responsabilidad de los medios es o culturizar o embrutecer a la gente, discúlpenme el término, pero en el Perú sucede mucho lo segundo. Es lamentable de que no exista más variedad para ver en un canal de señal abierta o también en cable. Es más, últimamente cable se ha vuelto la antítesis de canal de señal abierta. Suelen tener muchos y muy buenos programas culturales, ¿no? Lamentablemente la mayoría, en una realidad como en el Perú, que no todos pues tienen televisores plasma, señal HD y acceso a un canal satelital o cable, bueno, no pueden acceder a este tipo de programación. Bueno, es muy importante que alguien con la belleza y con la inteligencia tuya pueda ser sincera de parte al decir que efectivamente hay medios de comunicación que no están llevando los mensajes que deberían llevar, y eso lo lamentamos. Obviamente están en la libertad, pero la libertad colisiona en el momento que se convierte ya en un exceso, cuando la frase respeto guarda respetos ya no se llega a realizar, ¿no es cierto? Bueno, Claudita, pero dejando esta parte de lado, tu experiencia en los programas radiales y en medio escrito también ha tenido un proceso. ¿Conoces de esa intervención tuya? O mejor dicho, ¿has realizado esa intervención? En realidad no, nunca he tenido oportunidad de trabajar en radio. Yo creo que ahora se explotan muchos más otros medios de comunicación que no se mencionaban antes y ahora sí se consideran como fuentes para emitir opinión, y en cualquier momento, que hablemos de las redes sociales, ¿no? El Facebook, el Twitter, los blogs, MySpace y tantos programas que le permiten a la gente tener una voz y tener un voto, ¿no? Una opinión acerca de temas de coyuntura pues nacional, y suelen tener a veces más impacto que comentándolos en un canal o en un medio de comunicación masivo, ¿no? Claudita, dinos o coméntanos cómo sería un proceso de mayor desarrollo de la comunicación social hacia el agro. Bueno, es que eso abarca bastantes aristas, ¿no? Yo creo de que la responsabilidad mayoritariamente es del Estado y de las empresas privadas que tienen presencia en sitios de influencia en el campo agrario, ¿no? Conversábamos hace un momento fuera de cámaras, ¿no? Una conversación entre amigas, que por ejemplo en el campo industrial las mineras efectivamente tienen comunicación social ligada, entre tantas otras cosas, al agro, pero definitivamente yo creo que es más una compensación social, ¿no? Es algo que deben de hacer las empresas para llevarse bien con las comunidades y las personas aledañas a los grandes proyectos, que me parece importante, me parece sumamente importante. Más importante aún me parecería que el Estado obligue a las empresas privadas a que el campesinado, a las personas locales participen de estos proyectos macro. Al final uno siente un proyecto como suyo si participa en él.
entiende el concepto de un proyecto de desarrollo, como lo son estos grandes proyectos industriales al interior del país, pero siempre y cuando se haga participar a la gente, a los locales, al público, al campesinado, a las comunidades, ¿no? Aquellas personas que antes se llamaban olvidados, a lo que yo creo que han estado olvidados muchísimo tiempo y descuidados, tanto por el Estado como con la parte privada, ¿no? Justamente también comentábamos, y es parte de un tema, digamos, no circunscrito a una estructura de esta entrevista, sino un diálogo positivo y de aporte al tema de comunicación, de que nosotros veíamos a través de los medios cómo se retrata la realidad en las zonas más altas de los niños, de las mujeres que están viviendo, están pasando el friaje porque han sido relegados a las partes más altas. Hacíamos un programa en anterior edición sobre los camélidos sudamericanos, donde efectivamente también estas especies han sido relegadas a las partes más altas, y solamente llega en algún momento una cámara a decir el problema que está surgiendo en ese momento, pero después queda en una situación casi similar que se repite año a año, fecha a fecha. Y que no se hace nada para cambiarla. A época. Con gusto hemos visto en un programa dominical en este último domingo, de que han hablado un poquito de la pequeña agricultura. Para empezar hay que felicitar esa iniciativa de hacerlo, pero esta debería ser pues una forma frecuente de atender y de ver todo lo que se viene viviendo al interior y que es parte también de nuestra realidad, porque si bien es cierto, no solamente esos camélidos y esos recursos que forman nuestra biodiversidad, que forman nuestro tesoro genético, nos llenan de orgullo, sino también están en nuestras mesas, ¿no? Entonces es muy importante lo que acabas de señalar, y eso lo queremos rescatar, y sé que a través tuyo también podemos llegar de una manera importante a que trascienda la necesidad de esto, no porque se lo impongas, no porque le digas debes hacerlo así, sino porque haya una asunción de conciencia y de responsabilidad en la necesidad de llevar y fomentar el desarrollo no solamente para áreas urbanas, sino para esas áreas. Y te comentaba, por ejemplo, un aspecto que venimos tocando, como es el de viviendas rurales ecológicas, que podrían solucionar perfectamente estos temas, al igual que llevar a los camélidos desde 1000 metros. Creo que en la propuesta que tú hiciste de que este programa se haga de señal abierta, que yo te agradezco mucho esos buenos deseos bajo la persona que pudiera conducirlo, creo que ayudaría mucho tener también unos espacios, porque no solamente uno, hay que tener 4 o 5 espacios, y qué bueno sería que con temas más descentralizados, más actuales, nuestra amiga y conductora de programas, ¿no?, comunicadora social, y con tanta cercanía al agro también pudiera tener una presencia en ese sentido, y también te invitamos. Imagínate, todo es conversable, Carmencita. A que así pudiera ser. Vamos a venir en una siguiente secuencia hablando de marketing social y de qué manera el marketing social puede ayudar al agro. Volvemos con esta grata entrevista a Claudia Hernández Oré. Amigos y colegas de AgroZip, estamos en grata compañía de la licenciada Claudia María Hernández Oré, hablando del tema de comunicación y marketing social. Y en esta secuencia ella nos va a apoyar ampliando conceptos sobre marketing social y cómo lo podemos vincular al agro y de qué manera nos puede servir
porque los elementos de marketing hoy en día son muy utilizados a nivel empresarial y son de mucha utilidad y además efectivo en lo que quieren lograr las empresas. Y el agro, básicamente nuestros productores son pequeños empresarios. No solamente está el empresariado agrario, sino las organizaciones, como el caso nuestro también como organización profesional, y el marketing social nos puede ser de mucha ayuda. Claudia, por favor, coméntanos. A ver, te comento un poco lo que es el marketing social. El marketing social es un área que ya deben de tener preestablecida las empresas, preestablecido el concepto de marketing social. ¿Por qué? Sobre todo aquellas personas o aquellos profesionales que se dedican a obras de alto impacto, al sector industrial, al sector extractivo, ya deben de tener considerado el término de marketing social, entendiéndose el servicio con el beneficio que trae consigo, ¿no? Entonces, a veces se confunde un poco con el tema de responsabilidad social, que responsabilidad social en algunos sectores es exigido y en otros ámbitos, como en el sector privado, son elegidos, ¿no? O es un área elegida. Es decir, entonces la responsabilidad social no es un tema que esté normado, es un tema voluntario en su gran parte. ¿Eso entiendo? Creo que el sector extractivo es normado o es exigido, ¿no? Ya sea por el Estado, por las comunidades o exigido por un tema ético y moral, ¿no? Sobre todo si hay personas en las zonas de influencia que pueden verse perjudicadas con, por ejemplo, en la minería, con la contaminación de ríos, con contaminación del campo y de los mismos productos, ¿no? Que crecen en las zonas de ahí, claro, in situ. De manera ética o social, en general sabemos, tenemos que saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero hay temas en donde sí debería estar expresamente normado y regulado por una ley o por diferentes regulaciones que lleve al cumplimiento de tales funciones y deberes para resguardar el ámbito de influencia de tal o cual empresa. Claro, eso ya es un poco más dirigido a lo que es responsabilidad social, ¿no? O comunicación social. Por ejemplo, hay sucesos lamentables pues, que han sucedido en el Perú, como el caso de Bagua, como el caso de Puno, donde definitivamente se necesitaba más una comunicación permanente con las personas en las zonas de conflicto. Y no era una comunicación que se debía trabajar solamente para una negociación, ya sea de tierras, ya sea de diferentes temas, sino una comunicación permanente con todas aquellas zonas que pueden ser pues catalogadas también con un símbolo de dólar para muchas personas, tanto en el negocio extractivo como industrial, entre otros, ¿no? Entonces, si ya se detecta de que, por ejemplo, existe en el Perú, como de hecho es el Perú, muy atractivo para este tipo de negocios, ya se debería de orientar una comunicación manejada por el Estado para este tipo de sectores, ¿no? Tipo de provincias, de regiones. ¿Qué herramientas tiene esta comunicación? ¿Qué herramientas utiliza esta comunicación? Me refiero, los medios, reuniones, asambleas, ¿cuáles son las herramientas para llevar a cabo esta comunicación o este marketing social? Algo muy importante que se tiene que hacer ante todo es el mapeo de stakeholders. ¿Qué significa el mapeo de stakeholders? La detección de los públicos o personas que tienen una influencia directa en algún tipo de caso, supongamos, en general, ¿no? En tema de agro, se puede trabajar directamente con el Ministerio de Agricultura y con sus distintas divisiones como la ANA, como la Dirección de Forestales. Se tiene que trabajar también con ONGs locales que mueven muchas masas, o sea, y que tienen influencia política. Con cada una de sus áreas e instituciones dependientes de un sector se puede hacer un trabajo coordinado. ¿A través de qué herramientas? ¿Cómo lo llevamos hacia ese público objetivo? Es decir, me refiero, herramientas... Se pueden utilizar focus groups, entrevistas a profundidad. Ahora, son trabajos
bastante extensos, no demoran pocos meses, demoran lo que te demora conocer a una persona, su cultura, su ideología. Ahora los focus group permiten tener un número mayor de personas reunidas en atención a un tema, ¿no? Se trabaja con un máximo de 8 personas. Si es que, por ejemplo, si se está trabajando con una población, se orienta básicamente esta reunión con 8 de las personas más influyentes en este sector. O sea, 8 líderes naturales, que son los comunicadores naturales, las personas que suelen tener la atención de una comunidad, población o región. ¿Y cómo podemos masificar esto? O sea, es decir, aparte de un focus group o de una entrevista que sea con un número de personas elegidos por su nivel de influencia o de representación o representatividad, ¿cómo podemos hacer que esto se haga de manera más masiva? Ahí sí tendríamos que ya hablar de los medios de comunicación. Sí, que pueden ser los medios de comunicación regionales, pero un poco terminando la idea de lo que te comentaba de los stakeholders y los grupos de interés. Cuando yo te comentaba de que para casos, por ejemplo, de agro, se puede trabajar con las distintas divisiones del Ministerio de Agricultura, también se puede trabajar con las ONGs locales, que también te decía que tienen mucha influencia social y política en ciertas partes del Perú, y también con la iglesia. Por ejemplo, un stakeholder muy importante son las familias de, por ejemplo, las personas que pertenecen a sindicatos para el tema de construcción, por ejemplo, ¿no? Se trabaja directamente con las esposas, las madres, los hijos, y se les provee también información y compensación social de algún tipo, ¿no? Pero claro, los medios de comunicación definitivamente te permiten llegar a más personas, pero también lo puedes hacer con charlas de inducción, los puedes hacer con eventos. Lógicamente te cuesta un poco más, ¿no? Un poco más de presupuesto, pero son métodos muy, muy certeros y muy importantes, ¿no? Acabas de mencionar el término compensación social. ¿A qué se refiere? Compensación social. Si, por ejemplo, yo tengo una obra que se está desarrollando en un pueblo y voy a tener que reubicarlos, se les reubica de la mejor manera posible. Cuesta más si es que, por ejemplo, se trata de proyectos del Estado o contratados directamente con el Estado, pero la calidad de vida de estas personas se les mejora, ya sea construyendo un complejo de viviendas en donde ellos puedan ser reubicados, ya sea un nuevo hogar, proporcionándoles escuelas, proporcionándoles salud, hospitales, guaguaguasis, cunas y tantas cosas, ¿no? Siempre y cuando yo divida con qué fines se ha realizado este tipo de acción, porque vale decir, lo que ha ocurrido en Puno de repente no es materia de análisis en este programa por las características del mismo, pero el Estado, a través de la Constitución, está normado la atención prioritaria al agro. En ese sentido, si yo tengo espacios agrícolas bajo el cual las personas viven y producen y trabajan en esos espacios, entonces definitivamente tiene que haber una orientación adecuada cuando se quisiera hacer algún otro tipo de actividad que colisiona. Entonces se debe en todo caso tener una adecuada atención de cuáles son esas áreas o espacios en los cuales se quisiera intervenir. Por ejemplo, si se trata de una carretera, ahí sí podemos tener una justificación de por qué hay espacios que los vamos a afectar. Entonces ahí sí es perfectamente manejable, creo, el acuerdo con la población que pudiera ser afectada para una reubicación. Pero ya entendimos perfectamente cómo es el tema de compensación social y tiene que ser muy bien trabajada dependiendo de la validez del destino de lo que se está haciendo. Así es, rescatando un poco lo que tú mencionabas acerca del agro. De hecho, como lo dice mi padre en su libro El agro camino al bicentenario, el agro es la hija fea del Estado o el hijo feo del Estado, ¿no? Un campo bastante descuidado y en donde se necesita mucha asistencia técnica y capacitación técnica que no solamente la debe proveer el Estado, el gobierno, sino también la empresa privada. Eso es un buen proyecto de responsabilidad social si es que lo queremos orientar de esa manera. Marketing social sería para la empresa también anunciar que como parte de sus proyectos y sus servicios también está este tipo de obras, ¿no? Más que patito feo el agro,
es la Cenicienta. La Cenicienta que merece ser descubierta como la princesa, porque es quien alimenta, quien viste, quien calza y quien guarda y cubre todos los tesoros vivos de este país y también a nivel, que garantiza la seguridad alimentaria pues de a nivel Perú, sudamericano de acá, y a nivel mundial. La verdad, Claudita, que es un gusto conversar contigo. También te queremos desear los mejores propósitos para que en tu trabajo de comunicación y marketing de alguna manera lo podamos vincular y en ayuda con el capítulo podamos hacer un aporte al agro desde este punto de vista. Pero algo antes de culminar esta parte, como organización profesional, ¿cómo podríamos aplicar el marketing social y la comunicación? Porque nosotros debemos decirle a nuestros colegas que nuestro capítulo tiene un número importante de colegiados, pero en número de habilitados se ha visto disminuido en su fortaleza como tal. A pesar que ya se lo hemos dicho y es de conocimiento de ellos, que nuestro capítulo está basado junto con el Consejo Departamental y el Colegio de Ingenieros en las leyes del ejercicio profesional y que por tanto no solamente es una exigencia de carácter normativo legal, sino también por responsabilidad en el ejercicio de la profesión. ¿Cómo nos puede ayudar la comunicación y el marketing social para nosotros mejorar esto? Yo creo de que, por ejemplo, un ejemplo de comunicación que se está haciendo muy bien es, por ejemplo, el programa que tú estás manejando. ¿Por qué? Porque no solamente las personas que tienen acceso a las redes, como el YouTube para ver el programa, como el canal propio del Colegio de Ingenieros, entre otros, se pueden enterar de lo que está pasando en el agro al interior del país. Yo creo que, por ejemplo, una propuesta como esta también puede ser descentralizada. Pueden ustedes trabajar el tema de difusión llevando circuitos de televisión, de pronto tú grabar desde Puno, tú grabar desde Piura, desde Arequipa, desde Cajamarca y mostrar casos de éxito en el agro que puedan ser de alguna manera interiorizados y también aplicados en otros campos, ¿no? Eso me parecería muy interesante, un poco de repente mover el set a los exteriores, me parecería muy interesante, y hacer participar también al campesinado, o sea, entrevistarlos de pronto, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus las debilidades del sector en esas zonas de influencia, y qué interesante sería también darles voz y voto, ¿no? Yo creo que eso también haría que la mayoría de ingenieros agrónomos que ahora, como tú dices, han desistido de participar activamente en este tipo de propuestas y el capítulo, se terminen de convencer y terminen fortificando y haciendo sólida esta vocación y este voluntariado que creo que todos los ingenieros agrónomos deben de tener ya en el corazón y como un trabajo y un compromiso. Sí. Y además, si yo quiero hablar de organización hacia los demás, debo ser el primero en dar el ejemplo, en fortalecer nuestra propia organización. Y Claudita se ha anticipado a la primicia y nos satisface eso, y te agradecemos de que efectivamente dentro de 2 o 3 ediciones más vamos a empezar a realizar ya las próximas ediciones desde las provincias del ámbito del Consejo Departamental de Lima, porque este programa y este capítulo nuestro pertenece al ámbito del Consejo Departamental de Lima, y en la medida en que se permita y las posibilidades lo permitan, también haremos esfuerzos por salir un poco más allá del ámbito. Dentro del ámbito de Lima, para empezar, tenemos, tú sabes, las provincias que también son ricas en agro, en su producción, en sus conocimientos, en sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar por ahí. Así que agradecemos que tú nos hayas acompañado a dar ya este adelanto de lo que va a significar las próximas ediciones de AgroSib. Claudita, unas palabras ya para terminar esta secuencia y luego nos despedimos formalmente. Bueno, Carmen, agradecerte la invitación. Siempre es un gusto poder participar de las actividades en las que te relacionas y en las que siempre nos invitas. El agro en sí es un tema para mí fascinante, no solamente porque está
en mis raíces, en mi sangre, sino porque creo que es el futuro y el destino de nuestro país, hacerlo mucho más sólido y prestarle más atención. Mira, te felicito por ahora descentralizar tu programa. De pronto vas a poder hacer una transmisión desde el Valle de San Lorenzo, desde la chacra de mi abuela. Imagínate qué lindo sería. Muchas a ver gracias si por la aceptas la invitación. Muchas claro, gracias. nosotros preparamos toda la logística y gracias. mostramos un poco más cómo es la agricultura del pequeño agricultor, ¿no? De los parceleros, ¿no? Al final es la mayoría del país y yo creo que hay que conocer cómo es el estilo de vida de estas personas. Colegas y amigos, les hemos mostrado no solamente a una persona que tiene una belleza física y ha sido Miss Perú. En mis años mozos. ¿Cuál años mozos? Sí, sigues estando en los años mozos. En mis años mozos. Sigues estando en los años mozos. Ella ha sido Miss Perú, nos representó de muy buena forma, ¿no? En China, en el 2003. En China, en el 2003. ¿Conociste China? Conocí China, ¿no? Imagínate. Ya nos comentarás en otra oportunidad sobre lo que conociste en China. Entonces, nosotros te adoptamos además como Miss Capítulo Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Ay, gracias. No solamente Miss Perú, sino pero más que Miss, yo creo que colaboradora. Miss Capítulo y colaboradora, nos da mucho gusto. No, porque tú eres también miembro por tus padres. Soy un miembro honorario del Colegio de Ingenieros. Con nosotros. Entonces, les hemos llevado un tema importante en la grata compañía de una persona que es bella, no solamente físicamente, sino interiormente, y que también nos ha aportado de manera muy importante con el tema de comunicación social y marketing social. Les hemos dado ya la primicia de lo que viene en los siguientes programas, y entonces esta es una edición que les va a agradar también mucho a los ojos a ustedes, colegas y amigos, y nos despedimos con un abrazo fuerte y volvemos la próxima edición también con un tema especialmente importante. Felicitaciones y que sigan los éxitos, Carmencita. Muchas gracias, Claudita, gracias por tu compañía, por tu presencia, y tienes las puertas abiertas del capítulo siempre, no solamente para la ONG y los temas que estás desarrollando, sino para cualquier otras actividades que vinculadas al agro. Sabemos que tu ayuda siempre será importante y además que lo realzas con tu belleza. Muchas gracias, Volvemos Carmen, gracias por la invitación. En la siguiente edición de AgroZip.